En este video les voy a mostrar una de las zonas más hermosas de Francia, la región de Bretaña, con la belleza natural de sus bosques, ríos y extensas costas. La historia y el patrimonio de sus construcciones medievales que te harán viajar en el tiempo. Esto es Behind the Trip, detrás de un viaje. Bretaña es una de las 13 regiones que conforman la República Francesa. En este viaje iré desde el sur de la península visitando su capital Reims hasta llegar a la histórica ciudad de Saint-Malo, a orillas del Canal de la Mancha. Este recorrido lo comienzo en Nantes, donde me encontraré con mi amiga Carol, que me mostrará un poco la región de su familia. Llegué a la ciudad de Nantes durante las celebraciones del 14 de julio, el Día Nacional de Francia, que conmemora la toma de la Bastilla en 1789. Nantes está anclada en el estuario del río Loira. Su privilegiada posición geográfica la ha convertido históricamente en una ciudad de intercambio y comercio. El castillo de los duques de Bretaña recuerda que Nantes fue la capital histórica de esta región. Durante su edad dorada, fue el primer puerto de Francia, lo que se refleja hasta hoy en la fachada de los muelles. En la actualidad, es una ciudad reconocida por su intensa actividad cultural. ¿Ahora? Es muy raro. Ok, hola, es Carol y... Soy Carol. Soy Carol y con mi amigo Nelson, y entonces estamos en mi coche y estamos en Nantes, y ahora vamos en Bretaña, en la casa de mi mamá, para mostrar el más maravilloso pueblo en Francia. Y vamos a ver la costa también. Y bueno. Perfecto. A casi 90 kilómetros de Nantes nos espera Noyant-Mucillac, una pequeña comuna de 2.500 habitantes que se encuentra en el departamento de Morbihan. Allí me hospedaré por algunos días junto a una familia bretona. Alors, vache, De vaca. camembert, du chèvre, et ça c'est du comté qui vient de Savoie, fait en Savoie. Y entonces, ¿y tú no te gusta? A mí no me gusta como yo estoy en la foto. Eso, ¿entiendes? Sí. ¿Tú entiendes? Sí. ¿Sí? Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. Sí. No soy un experto catador de quesos, sin embargo mi degustación no estuvo tan mal. ¿Es de cabra? Pero es muy cremoso. No está sólido. Es muy cremoso. Se acostumbra en Chile, el de cabra es más sólido. ¿Así? Es casi crema. Yo recuerdo Florencia, pero es distinto, no es Florencia. Es Florian. Sí. ¿Florian? Bueno. Sí. Afortunadamente llegamos a casa de la madre de Carol a la hora del almuerzo, un ritual que demanda más de una hora sentados a la mesa, con mucha comida, quesos y vino francés. A la mañana siguiente nos dirigimos a conocer el pueblo más bonito de Francia. Chao. Hola otra vez. ¿Cómo se llama el pueblito al que vamos? Rochefort-en-Terre. Ah, es fácil. ¿Sí? Es fácil de decir. Rochefort-en-Terre. Ah, es sencillo. Pensé que era más difícil decirlo.
A 20 minutos desde Noyal-Musillac se encuentra Rochefort-en-Terre, cuya traducción sería Roca de Tierra Fuerte, uno de los más bellos pequeños pueblos con carácter de Bretaña. Aquí encontrarás muchas callejuelas adoquinadas y una cuidada urbanización. Rochefort-en-Terre invita a emprender un viaje en el tiempo, con sus murallas, el castillo y sus casas antiguas. Su historia se remonta al siglo XII, cuando los señores feudales de la familia Rochefort construyeron un gran castillo, alrededor del cual se creó un pequeño poblado. Rodeado por sus tiendas, galerías y talleres de artistas, el año 2006 fue elegido el pueblo más bonito de Francia. Rochefort-en-Terre se engalana con los colores de sus flores que animan las calles todo el año. Este pequeño poblado parece una joya en el corazón del departamento de Morbihan. Antes de seguir mi viaje por Bretaña, fuimos a conocer la zona de canales y la costa de Dongon, a 15 kilómetros de Noyal-Musillac. Con una magnífica vista de la costa, frente al Golfo de Vizcaya, me despedí de Carol para continuar mi viaje hacia Rennes, en el centro de Bretaña. Rennes es la capital de la provincia de Bretaña, en el noroeste de Francia. Con 215.000 habitantes, es conocida por sus casas medievales con fachadas y entramados de madera del siglo XV. Te encantará pasear por las callejuelas del casco antiguo, descubriendo sus tiendas y galerías. Antes de venir, escuché hablar del hermoso Parque Tabor y decidí visitarlo. En este antiguo jardín de los monjes de la abadía benedictina de Saint-Mihiel encontrarás un jardín francés, un parque inglés, una cueva, un kiosco de música, un aviario y una bellísima rosaleda con más de 2.000 variedades diferentes. La iglesia Notre Dame en Saint-Mihiel es como un faro que ilumina la ciudad. Su torre del campanario se distingue desde muy lejos. Fue construida sobre el punto más elevado de Rennes, el Tabor, en referencia a la montaña bíblica. El río Vilaine cruza Rennes camino al Océano Atlántico. Posee paisajes tranquilos como parques y espacios naturales que lo bordean. El río se encuentra a 5 minutos a pie del centro de Rennes. Si te gusta disfrutar de la naturaleza y sentir el sonido del mar golpeando las rocas, el Sendero de los Aduaneros es un lugar que debes intentar descubrir. Este sendero es un camino de más de 2.000 kilómetros que serpentea toda la costa de Bretaña. Se creó a fines del 1700 por la necesidad de controlar la costa, siempre acechada por contrabandistas y peligrosos piratas. Abandonado a principios del siglo XX, es transformado en 1968 en una de las rutas senderísticas más populares de Francia. Cancale es un pequeño y pintoresco puerto anclado en la bahía del Mont Saint-Michel. Esto es la Bretaña francesa en un día de verano. Cuando las mareas bajan, puedes visitar su parque de ostras único en el mundo. En esta zona de la costa de Bretaña se da un fenómeno muy particular. Es que la marea alta y la marea baja tienen una diferencia de aproximadamente 14 metros. Y cuando está de baja, como ahora, los barcos quedan completamente varados.
En el puerto de Laúl puedes degustar variedades de ostras, la especialidad de Concal. Situada en el norte de Francia, junto al Canal de la Mancha, la ciudad amurallada de Saint-Malo fue famosa por sus expediciones corsarias. Desde allí partían barcos piratas financiados por burgueses, nobles e incluso obispos de la iglesia para apoderarse de las mercancías que atravesaban las aguas del Canal de la Mancha. Debido a la cercanía entre Inglaterra y Francia, los barcos ingleses tenían que pasar obligadamente por sus costas con el riesgo de ser atacados. Los ingleses intentaron en varias ocasiones apoderarse de Saint-Malo, pero no lo consiguieron, retirándose derrotados. Los arrecifes de sus costas la hacían muy difícil de atacar por mar, además de estar totalmente amurallada, lo cual la convertía en una fortaleza inexpugnable. La ciudad está rodeada de 4 fuertes diseñados por Vauban, arquitecto en jefe del rey Luis XIV, para proteger el reino de las invasiones inglesas y holandesas. El fuerte nacional, llamado Fuerte Real, en la época de Luis XIV, se encuentra en un islote frente a las murallas. Fue construido en 1689 por el ingeniero Garunjou, según los planos de Vauban. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like al video, comenta y comparte.